curiosidad a lo que se refería en acepciones del derecho consuetudinario. ¿Cómo es? Consuetudinario. Consuetudinario. Porque a la hora que busqué en el libro no me aparecía, entonces lo que yo contesté en ese cuestionario eran 3 definiciones de ese derecho, pero no sé si es eso o se refiere a otro. No. Fíjese que la pregunta era acepciones de la palabra derecho. Así era, ¿verdad? Del derecho consuetudinario. Explique 3 acepciones. Exactamente. El tema central ahí es derecho consuetudinario. Y están pidiéndole que explique 3 acepciones. Quizás la palabra que da lugar a confusión allá directamente cuando escuchan acepciones. Solo quiero explicarles que cuando hablamos de acepciones, está diciendo con qué otros nombres se le conoce al derecho consuetudinario. Y entonces, por lo tanto, si usted optó por derecho indígena, derecho maya, no sé cuáles fueron las que haya definido, esas son también acepciones del derecho consuetudinario. Porque ahí nos están preguntando con qué otros nombres se le conoce al derecho consuetudinario. O sea, esas son las otras acepciones. Y ahí dice explique 3. Entonces, me imagino que usted eligió las que usted creyó más convenientes. Eso es básicamente la aclaración. Y entonces ahí hay varias acepciones de la palabra derecho consuetudinario, derecho indígena, derecho maya, no sé qué otros nombres tenemos ahí, como 8 nombres allá como acepciones. Muchas gracias, licenciado. Bueno, para servirle, ¿quién más levanta la mano, por favor? ¿Mayer quiere hablar? No. Lesbia Montufa nuevamente. ¿No? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ok. Con una consulta, fíjese que tengo duda, pero esa no es del formulario de sin preguntas, sino de los que venían en el libro. Y en el primer formulario dice, dentro de la formación económico-social, ¿dónde se ubica la Universidad de San Carlos de Guatemala? Esa no logré entenderla. Sería tan Fíjese amable. que es una de las primeras clases cuando hablábamos directamente de lo que es el tema de la formación económico-social. ¿Se recuerdan? En el tema de la formación económico-social dijimos que ese cuadro lo hicimos un cuadro sinóptico donde hablábamos que está la base y está luego arriba la superestructura, algunos le llaman sobreestructura o superestructura simplemente. Y en la superestructura vamos a encontrar directamente las instancias, yo no sé, para guiarnos directamente, si usted tiene ahí a su mano ese cuadrito ahí, solo para que se ubique en la superestructura. Y vamos a ir explicando donde dice Estado y Derecho, y luego la instancia puramente jurídico y política, y vamos a hablar directamente también de lo que es la educación. ¿En qué parte, en otras palabras? A eso es la que se refiere esa preguntita. ¿Tiene ahí ese esquema donde hablamos del tema de la formación económico-social? ¿O alguien nos puede ayudar allá para decirnos directamente Gracias. en qué parte vamos a ubicar directamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala? En primer lugar, descartemos. En la base económica, ahí no está. La Universidad de San Carlos la vamos a encontrar en la parte de arriba, o sea, lo que llama la superestructura social, pero específicamente ¿dónde? A ver. ¿En la ideología? En la ideología. En la ideología, licenciado. En la ideología, específicamente en lo que se llama educación. Ahí vamos a encontrar. Entonces, la respuesta, ¿en qué parte vamos a ubicar a la Universidad de San Carlos? En la parte ideológica de la superestructura social. Ahí está ubicada la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea, en toda sociedad, básicamente formación económica y social, dependiendo si tenemos una buena economía en nuestra base, vamos a tener una buena ideología, una buena educación superior y no digamos acceso a quienes así lo deseen. Muy bien. Gracias, muy amable. Yasmín Barriondo me parece que pide la palabra también, de igual que manera Adriana Alexandra. En ese orden, primero Yasmín y luego Adriana, por favor. Muy buena tarde, licenciado. Fíjese que algo que no pude encontrar concretamente es que decía que con qué otro nombre se le conocía al precedente judicial. Al precedente judicial. Ese está dentro del último tema de las formas de derecho.
Dentro de las formas de derecho tenemos básicamente el derecho consuetudinario, tenemos al derecho precedente y el acto normativo. El derecho precedente, el precedente lo vamos a tratar de pasar en un momentito, pero precedente son dos clases de precedente. El famoso precedente, no presidente, precedente administrativo y tenemos el precedente judicial. Al precedente judicial se le conoce con el nombre de jurisprudencia. Ese es el nombre correcto y exacto con el que se le conoce al precedente judicial, jurisprudencia. Y la jurisprudencia son varias sentencias que emiten especialmente la Corte de Constitucionalidad. Y eso va a sentar ya básicamente lo que es un precedente judicial. Su nombre correcto y exacto es jurisprudencia. Muy bien, gracias, licenciado. Bien, Adriana me parece, ¿quién más preguntaba? Solo les pido, por favor, enciendan su micrófono, su cámara. Queremos verlos. Allá casi de los que han preguntado, nadie ha encendido su cámara. Les ruego, por favor, para poder tomar nota. ¿Quién más quería preguntar, por favor? Se dan cuenta que hay preguntas que van surgiendo porque se está trabajando y eso me da muestra de que sí han estado trabajando y han estado ya investigando y por lo menos las dudas se plantean ahora. Ya mañana a la hora del examen ya no hay tiempo, hay que aprovechar la hora, porque para el examen, les recuerdo, 1 hora y si no logró contestar, se acabó su tiempo y ya no podemos repetirlo. ¿Quién más levanta la mano, por favor? Jimena de León, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda de cuáles son las formas de derecho consuetudinario. Muy bien. Cuando hablamos directamente del derecho consuetudinario, que está basado en la costumbre, yo quisiera así dejarles rápidamente. Ahí estamos dentro de las formas de derecho. Y estamos hablando de las primeras de derecho consuetudinario. ¿Alguien se recuerda cuáles son esas tres formas? Ya les ayudé. El derecho consuetudinario delegante, delegado y derogatorio. Esas básicamente son las tres formas de derecho consuetudinario. Delegante, delegado y derogatorio. La que se opera y la que se utiliza en nuestro medio directamente, lo permite nuestra legislación, es la delegada, derecho constitucional delegante, donde la misma ley remite a la costumbre para solventar situaciones puramente de carácter jurídico. Citábamos el ejemplo donde el patrono se ha acostumbrado a darle descanso a sus trabajadores por más de 5 años directamente, o 6 o quizá más. Todos los años en la Semana Santa les da un descanso desde el lunes santo y regresan a trabajar hasta el próximo lunes con goce de salario, con goce de sueldo. Eso ya es una costumbre. 5 años repetitivamente, pero hoy este año decide las condiciones económicas tan difíciles, así es que por favor se le comunica a los señores trabajadores que este año directamente la gerencia decidió de la empresa que este año sí solo les van a dar descanso miércoles santo al mediodía y regresan el próximo lunes. La pregunta es, ¿les va a gustar a los trabajadores eso? No. ¿Qué es lo que procede? Ahí vamos al artículo 15 del Código de Trabajo, que el Código de Trabajo, la ley, está diciendo que cuando hay conflictos de esta naturaleza, deben solventarse o resolverse de conformidad con la ley, con los usos, y ahí dice todavía con la costumbre. Ese es un derecho consuetudinario delegado. Entonces, ahí vamos a ver que las otras dos formas de derecho consuetudinario no son eficientes, no son vigentes, no operan en nuestro medio. Muy bien. ¿Alguien más quería preguntar, por favor? Sharon Marroquín.
Sharon, me parece que quería hacer alguna pregunta. Correcto. Bueno. ¿Alguna otra inquietud más? ¿Será que ya el cuestionario de las 100 preguntas ya está resuelto? A estas alturas es solo para darle una última lectura hoy por la noche, repasar mañana por la mañana y estar listos ya para el examen. Por favor, Olga Agustín, ¿nos tiene alguna pregunta por ahí? Bienvenida. Enciende su cámara, por favor, Olga. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. Yo tengo la duda del cuestionario. Dice, ¿con qué otro nombre se le conoce el precedente judicial? Pues yo no supe qué poner. No sé si es el common law o common No, law. fue el que acabamos de decir, esa respuesta la acabamos de dar. ¿Con qué otros nombres se le conoce al precedente judicial? Dijimos que se conoce con el nombre de jurisprudencia. Gracias. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna inquietud más, por favor? Adrián García, bienvenido, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Con la pregunta que dice, ¿en qué consiste un gobierno republicano aristocrático? Muy bien. Ahí estamos frente al tema de formas de gobierno. Y las formas de gobierno dijimos que somos la república, y la república puede ser república democrática y república aristocrática. Tanto la república democrática como aristocrática, ambas tienen la cualidad que es un sistema presidencialista. Es decir, que ahí siempre va a haber un presidente, con la única diferencia que en la república aristocrática, quien va a gobernar o quien va a ser el presidente de la república, digamos, va a ser una persona que se distingue directamente o sobresale, ya sea porque la familia de él tiene dinero, ostentan poder, o diríamos por cultura, por su apellido, quizá son las personas que en un país resaltan porque siempre van a acaparar el poder económico o poder político, de cualquier otra clase de poder, pero sobresalen a nivel social, diríamos, son los apellidos de familias ya conocidas. En Guatemala, ni quiero mencionar los nombres, son una especie como de 6 familias, los que diríamos casi por mucho tiempo lograron abarcar el poder político en Guatemala, y eso diríamos sería una aristocracia. ¿Por qué? Porque la aristocracia se caracteriza que va a representar intereses de un grupito que tienen plata, que tienen poder. Mientras que en la República Democrática se supone que nosotros los ciudadanos vamos a elegir a un presidente, quizá no todos vamos a estar de acuerdo, pero con un voto que haya sacado más que el otro, se va a ser el presidente. Tal es el caso de Yamatei, que decíamos, cuando se sometieron a estas elecciones, todos sabemos que él no ganó en primera vuelta. En segunda vuelta, pues lógicamente todos fuimos y analizamos y dijimos, bueno, votemos por el menos peor. Y por unos puntitos o unos votos más, él fue el que ganó. Pero ese es, el pueblo participó, eso se llama República Democrática. Es un gobierno republicano democrático, donde la población eligió, se supone que alguien del pueblo. En cambio, la aristocracia no, vamos a elegir a los que ya están, y estos son los que realmente ya tienen poder económico y lo manejan todo a su sabor y antojo. Son nombres muy restringidos y, por supuesto, pertenecientes a familias adineradas. En raras excepciones, son familias cultas, honorables y que se distingan por sus títulos, nada por el estilo. Muy bien. No sé si respondí con eso, Adrián. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Eduardo Pérez, bienvenido, Eduardo, le escuchamos. Sí, licenciado, buenas tardes. Cuando nos dice qué papel juega el ejército dentro de la maquinaria del Estado, sería dentro de las organizaciones armadas, ¿no? Si estamos hablando, fíjese que ahí estamos hablando del tema de la maquinaria del Estado. Y dentro de la maquinaria del Estado tenemos básicamente que todo Estado, dentro de esa su maquinaria, siempre va a tener a las llamadas Fuerzas Armadas. Y dentro de las Fuerzas Armadas vamos a encontrar a la Policía Nacional Civil, al Ejército y a las SAS.
Y lógicamente, según nuestra Constitución Política de la República, establece directamente cuál es el trabajo específico o el papel que juega el ejército en un Estado. Y el papel constitucional que juega el ejército, según nuestra Constitución, está creado para garantizar y velar por la soberanía, por la defensa de nuestro país, por la soberanía de nuestro Estado y para evitar que fuerzas armadas extranjeras puedan invadir al Estado. Ese es el papel fundamental. Ahora, en la práctica, yo les pregunto a ustedes, por favor, escucho por lo menos dos comentarios. ¿Qué papel ven ustedes en la práctica que hoy en día el ejército está jugando cuando no le corresponde cumplir la Constitución? ¿Qué es lo que hace el ejército hoy en día, por favor? A ver si me ayudan. ¿Es la fuerza coercitiva? Es una fuerza coercitiva. ¿Perdón? ¿Por ahí dijeron algo? Cuidarnos, digo. Cuidarnos, o sea, brindar seguridad ciudadana, cuando ese no es papel del ejército, ese es el papel que le corresponde a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, hoy en día ese papel está haciendo. ¿Por qué razón? Porque la población hasta le tiene ya desconfianza a la policía. Vean ustedes, han habido movimientos de delincuencia en X lugar, ¿qué hace la población? No, pidamos por favor al gobierno que nos pongan un destacamento militar. Porque están diciendo al ejército le tienen más miedo los delincuentes que a la policía. Eso es realmente importantísimo tomar en cuenta. Pero, ¿qué papel juega el ejército dentro de la maquinaria del Estado? Básicamente, diríamos, representar y velar por la defensa de la soberanía de nuestro país. Eso es básicamente. Pero hoy en día nos preguntamos, si ahora antes porque habían guerras, se pensaba que algún otro estado viniera y nos invadiera, entraran a nuestro país. Eso era. Pero hoy en día eso ya ha pasado a la historia. Y por eso quiero decirles, a veces duele duro y duele mucho decirlo de esta manera. El papel del ejército hoy en día ha perdido mucho. Ya no tiene mayor cosa que hacer. Si usted pasa por un destacamento militar, ¿qué va a haber ahí? Los soldados jugando a mediodía, echándose sus chamusquitas. Antes de no. La guerrilla pasó a la historia, ya no hay problemas puramente entre los guatemaltecos y el ejército. Por lo tanto, entonces, ya no hay mayor cosa que hacer. Solo para que vean esa importancia. Muy bien. Me parece que Ana Rocío quería preguntar, levantó la mano hace un momento. ¿Estoy equivocado o no? O si no, pues no sé qué. Sí le escucho a Ana Rocío. No iba a preguntar nada, solo había dicho que si el ejército jugaba el papel de fuerza coercitiva. Está considerado, pero gracias por la observación. El ejército está dentro de lo que se llama maquinaria del Estado. Y si es maquinaria del Estado, está dentro de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas siempre van a jugar un papel coercitivo, es decir, utilizan la fuerza para someter a la población. Eso es básicamente respuesta también positiva y favorable. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Licenciado, ¿a qué se le denomina dictadura de clase? Dictadura de clase. Simplemente, fíjense que hemos estado hablando desde cuando hablamos de la comunidad primitiva y estábamos diciendo que la comunidad primitiva se va a desintegrar cuando existe y surge la propiedad privada. Al surgir la propiedad privada, todo el mundo dice estos terrenos, este ganado, estas plantas son nuestras, son mías. Y por lo tanto, entonces ahí a veces, recuérdense que en la comunidad primitiva fue creciendo todas las tribus, unos se dedicaron a las tribus pastoriles, otros a la agricultura, etcétera, pero digamos, se dedicaron a las tribus pastoriles. Cito el ejemplo. Ellos tuvieron bastante ganado y la mano de obra de esos grupos quizá ya no era suficiente y entonces veníamos y ellos contrataban mano de obra, quizá de los vecinos, de otra tribu cercana, etcétera. ¿Y qué sucedió allá? Cuando se contrata mano de obra, significa que ya hay un patrono y hay un trabajador. Y entonces ahí empieza la famosa lucha de clases, la lucha antagónica de clases sociales, donde el patrono le va a pagar lo que él quiere. Hoy en día, pues salario mínimo se llama.
y en donde el trabajador no quiere ganar eso, sino que quisiera tener más, o donde el trabajador después ya no le gusta ser trabajador, sino que ya quisiera ser patrono, y el patrono no va a permitir que el otro llegue a ser patrono, siempre va a querer que continúe siendo trabajador, y entonces ahí se empieza a dar una constante lucha antagónica de clases. La lucha antagónica de clases es simplemente cuando los de abajo quieren estar arriba y los de arriba no quieren estar abajo, o sea, patrono, trabajador. A eso es lo que le llamamos la lucha antagónica de clases sociales. Jasmine Barriondo me parece que también levantaba la mano. ¿Le escuchamos? Cuando Jasmine nos hace una pregunta, pues, me parece de las formas de estado, no muy le logré captar la pregunta, dice que no funciona su micrófono. Lawrence, por favor. Lawrence Hernández levantó la mano también. Sí, buenas tardes. Es que Buenas tardes. tengo dos dudas. Más licenciado. Fíjese de cómo acabo de unir. Yo estaba leyendo que el derecho constitucionario ese es el que se da por costumbre, es el único derecho que se da por costumbre. El asunto es de que si es un derecho que se da por costumbre y que no está escrito, sino es oral, ¿cuál es la diferencia entre la costumbre y ese? Porque ahí sí es donde no encuentro mucha diferencia. Disculpe, gracias. Entre derecho constitucionario y costumbre. Sí, exacto. Ah, correcto. Cuando hablamos de costumbre, fíjese que la costumbre más que todo es a nivel personal. Todos tenemos la costumbre de levantarnos, de desayunar, la costumbre quizá de lavarnos las manos, la costumbre de hacer algunos ejercicios diarios. Esos son hábitos, aunque vale la pena diferenciar entre lo que es un hábito y una costumbre, pero las costumbres más que todo son de carácter personal o de carácter familiar. Mientras que cuando hablamos de derecho consuetudinario es un derecho que está fundamentado en los actos repetitivos y constantes que una comunidad o una sociedad practica y en un momento determinado se vuelven obligatorios, porque la población así lo ha considerado y directamente decíamos que básicamente eso es lo que ellos dicen, eso es lo correcto. Yo no sé, y aquí es donde a veces discutimos un poquito y digo, vale la pena a veces reflexionar para no confundir lo que es la costumbre con lo que es el derecho consuetudinario. Porque hoy en día en Guatemala a veces se confunde fácilmente. Dicen, no, es que la costumbre es, por ejemplo, un delincuente. Si la población lo agarra de una vez, dicen, en base a la costumbre de este lugar, quemémoslo. Nos ahorramos gasto, tiempo, comida, cárcel, pagarle a jueces, pagarle a fiscales, etcétera. Entonces, simplemente un galón de gasolina o una carterita de fósforo y le prenden fuego, pero no hay derecho a la defensa. Yo no sé, precisamente, incluso hay algunas cosas que se practican en algunas comunidades que uno se pregunta, ¿eso será costumbre o será derecho consuetudinario? ¿O es un acto de salvajismo, si se quiere? Modernamente, yo no sé, pregunto a propósito, porque me gustó cuando se habló de derecho consuetudinario, pregunto, por ejemplo, a ustedes, que fue el primer grupo, no sé si se les presentó, se les compartió un video que a mí me dejó escalofriante cuando dice esto alguno en unas poblaciones, esto es derecho constitucional, y uno cuando analiza eso dice, ¿será factible? Sí, estamos regresando casi al esclavismo. Les presentamos a ustedes, y no vamos a ver si logramos, solo para dejar claro un poquito lo de derecho constitucionario. No sé si se les presentó un video donde hay un reportaje de periodistas sobre cómo castigan a las personas en el interior de la República, en unas comunidades, especialmente en Sololá. ¿Se les presentó? ¿Me confirman? Permítanme entonces ver como para que analicemos, porque me interesa dejar claro, no confundir el derecho constitucionario con la costumbre e incluso con actos delictivos. Después podemos analizar esto. Vamos a ver, permítame, vamos a ver si tenemos por acá esa presentación, porque sí me interesa dejar claro, porque a veces fácilmente se equivocan las personas y dicen, eso es lo correcto, pero a veces también riñe con lo que realmente es en sí nuestro derecho vigente.
Vamos a ver por aquí si tenemos... La Corporación Indígena del Sololá, encabezada por su alcalde, recibió al comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, en la Casa del Pueblo, en la alcaldía indígena de la cabecera departamental de ese departamento, donde manifestaron su apoyo a las reformas constitucionales para el sector justicia. Además, mostraron también su apoyo para erradicar la corrupción en el país y fortalecer la transparencia. El comisionado se mostró satisfecho por la visita y agregó que hay mucho que aprender de la justicia indígena. Viene hablando de la justicia indígena, un tema sumamente interesante y por demás, pues, que toca muchos intereses sociopolíticos y culturales, por llamarlo de alguna manera. Así que esta noche me acompaña en una entrevista Alejandra Cano, quien tiene a su cargo también el programa Expedientes, que se transmite a través de Canal 3. Alejandra, buenas noches. ¿Nos puedes comentar acerca de qué se trata exactamente ese nuevo programa? ¿Qué tal? Buenas noches, Maritza. Es un gusto estar en Noticiete nuevamente. Y en efecto, este fin de semana estaremos abordando este tema muy importante, la justicia indígena, tan ancestral como polémica. Vimos este bloque lleno de hechos de violencia, extorsiones, robos, pero en algunos departamentos del país no existen. ¿Y esto por qué? Porque hay una municipalidad indígena que está conformada y ellos aplican algunos castigos, como se hacen llamar, o también algunas correcciones, donde se busca la reparación del daño en primera instancia para las personas que han sido víctimas y también hacer una corrección a sus pobladores. Hicimos una prueba en departamentos como Totonicapán, Sololá, en Quiché, que también nos dieron detalles acerca de cómo aplican la justicia. Ellos no tienen algo escrito, una ley, una constitución, algo que les diga qué hacer en determinado caso. Si algún delito no existe en el Código Penal, ellos en ese momento resuelven. Es una justicia, por decirlo así, pronta y más cumplida que la ordinaria, ya que en menos de 24 horas, Maritza, a diferencia de lo que vemos actualmente, ya hay una resolución. Pareciera ser que esto fuera como un buen resultado, sin embargo, es bastante polémico. Lo comentábamos y ustedes como investigadores, me imagino yo, también deben tener los pros y los contras. Un poco, tal vez si nos podrías comentar qué han encontrado en los contras, sobre todo porque se habla del derecho consuetudinario, pero al mismo tiempo no está dentro de la Constitución Política de la República que haya una doble ley, en este caso, o el castigo maya o la ley maya. Sí, Maritza, hay muchas convenciones internacionales, por ejemplo, la OIT y su convenio 169, donde respalda la forma de justicia de los pueblos indígenas, al igual que la Organización de las Naciones Unidas. Esto ha sido ratificado desde hace varios años en el país y es por eso que los pueblos indígenas están respaldados por estos documentos. Incluso queremos contarte también que en departamentos como Sololá también están teniendo varias mesas de diálogo por estas reformas constitucionales que se han anunciado, específicamente del artículo 203, donde ya se espera que sean incluidos los pueblos indígenas y la forma de justicia que ellos ejercen. También hicimos un experimento, por ejemplo, en Totonicapán, dejamos una cartera con todas nuestras pertenencias, esperando que alguien se la llevara, pero todas las personas tienen bastante respeto, Maritza, porque se exponen también a que con una vara de membrillo, que es con que corrigen a estas personas, las expongan en público, tengan una vergüenza tanto para su familia como para su comunidad, y aparte los azotes que van desde los 5 hasta los 40. Entonces son, digamos, algunas formas de corregir a los ciudadanos, y eso hace que no se vuelva a repetir el delito. Son estas formas que hemos encontrado en estos departamentos y están conformados en uno de los 40 municipios que tienen los menores índices de criminalidad y violencia en el país. Muy interesante el tema, Alejandra. Sé y estoy segura que esto va a estar muy interesante para todos los guatemaltecos. Así que pendientes entonces este próximo domingo a través de Canal 3 con el programa Expedientes. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Muy bien, después de ver esa presentación, me gustaría escuchar comentarios.
Salió esto por la raíz de la pregunta que hacían sobre el derecho constitucional, sobre la costumbre. El derecho constitucional se supone que debe tener un respaldo constitucional. Sin embargo, aquí estamos viendo en esas gráficas de qué manera, qué crueldad a veces de castigar, pero dentro de la población indígena, esa es la forma que están aplicando el famoso derecho constitucional. Ustedes pudieron ver a un grupo de personas de la población allá. ¿Cuál es la actitud que ellos tomaron? ¿Será que alguien se metió a defender y no, por favor, no lo hagan de esa manera? Nadie. Entonces están reaccionando y diciendo, la población está diciendo eso es lo correcto, ese es el castigo que debe dársele. Lo están aceptando. Pero ahora nos preguntamos, ¿está eso regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala? No. Esos tratos, esos castigos, incluso se recuerdan ustedes cuando vimos el esclavismo. Es la forma de que trataban a los esclavos. Tratos inhumanos. Alguien me dijo, licenciado, eso atenta contra los derechos humanos de los seres humanos. La población indígena considera y dice, no, no importa. Hay que castigarlo y hay que darle la lección. Y el hecho de que toda la población lo ve, simplemente están aprendiendo la lección y dicen, si cometemos algo, eso nos espera. Así es que mejor portémonos bien. Escucharon el comentario de la periodista, decía, dejamos una cartera en el parque, en una calle llena de cosas, y de lejos ellos estaban grabando, pues, esperando a ver quién pasaba, quién se la llevaba. Nadie. ¿Por qué? Porque el mensaje llegó. Quien tome algo que no le corresponde, se arriesga a ser azotado y, por supuesto, a ser avergonzado públicamente. Ahí vemos muchas características de las formas de castigar. Ahora, la pregunta ¿es legal o es ilegal? Si nuestra Constitución no permite esos hechos efectivos. Y entonces viene la otra pregunta que me hacían hace algunos días, Lick. Pero entonces, ¿cómo castigan a esas personas, las autoridades, nuestra ley? ¿Cómo castiga a quienes hayan actuado de esa manera? La misma comunidad los defiende y no permiten que se les lleve presos o algo por el estilo, porque entonces ellos vienen a contradecir lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, la vez pasada en las reformas constitucionales se pretendía que se reconociera un derecho indígena para castigar, más o menos parecido a como ellos lo hacen, y otro derecho para todos los guatemaltecos. Eso significaba que en la sociedad guatemalteca iban a existir dos derechos. Unos, una ley, un derecho para la clase indígena, un derecho para los demás. Eso no es posible realmente si vivimos en un solo estado que se llama Guatemala. Bueno, quiero escuchar por lo menos 3 comentarios sobre esa aplicación de ese derecho constitucional. A ver, ¿qué comentario les merece a ustedes después de hacer un breve análisis? Antes de tomar unos minutos, si no, no me va a dar tiempo de repasar también lo que tengo pendiente ahí con ustedes. Por favor. Dulce Argueta, levanta la mano, con mucho gusto. Bienvenida, Dulce. Buenas tardes. Bueno, yo creo que tal vez como humanos lo miramos de una manera como cruel, pero creo que en esa cultura, en esa sociedad, es una manera de como educarse. Entonces, lo que enseña ahí es que la persona también pasa la vergüenza, porque cuando agarran a un ladrón, lo pasan como en el parque y todos miran quién es el ladrón y ahí es donde les ponen el castigo. Y creo que es una manera de decirle al pueblo como, miren, esto no está correcto. O sea, si ustedes lo hacen, van a tener esta consecuencia. Y creo que es la única manera de hacer entender a las personas que eso no está bien. Y ahí es donde miramos los pueblos indígenas, es donde miramos menos delincuencia porque se les toma un castigo muy pronto. En cambio, aquí como en Guatemala, donde no se toman así, pueden robar hasta 50 veces y hasta matan y ni siquiera saben quién es el ladrón y ni lo van a atrapar nunca. Entonces creo que es una manera correcta de hacerlo, la verdad. Gracias, Dulce. Jasmine, ¿quiere opinar también? Nuevamente, por favor. Sí, licenciado. Pues bien, es como que bastante polos opuestos, porque si lo pensamos bien, todo lo que ellos hacen no está amparado con la Constitución, y si se ejerce tal fuerza que viene a ser hasta brutal ante un ser humano, entonces se está violando lo que es la Constitución que se supone nos rige.
Entonces, si a alguien se le quita la vida por algún castigo indígena, entonces, ¿dónde quedan los derechos que están estipulados en la Constitución y la protección a la vida? Entonces, significa de que la Constitución no rige bien en Guatemala, no hay una buena forma de ponerla en práctica, porque significa que hay algo que está sobre. Muy bien, gracias, Jasmine. Ángela Carrillo, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado. Desde mi punto de vista, concuerdo mucho con Jasmine. No concuerdo con la manera que se castiga porque no vamos a solucionar la violencia, los problemas que tenemos con más violencia. Solo estamos generando temor, no estamos enseñando de una manera correcta por qué no debería hacerse, sino que solo estamos asustando a la gente o les estamos metiendo miedo y el miedo muchas veces suele actuar de diferentes maneras. Entonces, no considero que sea la manera correcta. Entiendo que la Constitución quiere hacerlo de la manera más pacífica y respetando a todos los ciudadanos de la manera más posible, pese a que es muy tardada y tiene sus defectos, considero que es la mejor manera de llevar la justicia que se puede tener. Gracias por su comentario, Ángela. Claro, vale la pena nada más. Yo dejo así en la conciencia de cada uno de ustedes y en el análisis. Estamos frente a dos clases de derecho. El derecho consuetudinario, que realmente tiene sus ventajas y desventajas, pero también tiene algunos aspectos negativos en el sentido directamente que riñe con nuestra propia constitución y legislación vigente. Sin embargo, los pueblos indígenas, donde se aplica esta clase de derecho, ellos dicen es positivo y además trae ventajas para la comunidad. Porque sí, si bien también escuchamos el periodista o la periodista explicaba ya que se han hecho encuestas en donde realmente se ha determinado que donde se aplica ese derecho consuetudinario y esos castigos quizá es donde menos delincuencia hay. ¿Por qué? Porque se llegó a la lección aprendida y nadie quiere sufrir los castigos que vieron que se les imponen a los infractores. Ahora, tiene lógicamente sus desventajas, que a veces ahí no hay derecho justo a la defensa, una legítima defensa, y se pueden cometer o se han cometido incluso errores garrafales. Yo recuerdo, y con esto quiero concluir este tema específicamente, en el departamento de Totonicapán hace algunos años le dieron muerte trágica a uno de los grandes expositores de la pintura nacional, un pintor reconocido internacionalmente por sus obras. En una aldea de Totonicapán, simplemente, él vivía aquí en la ciudad capital, llega a Totonicapán una tarde y llega y le dice a su hijo, acompáñame, nos vamos de cacería allá al terreno. Agarra su pick-up y le dice, mira, métete a las armas, sus rifles de cacería. Los meten en la palangana del pick-up y se van rumbo a la aldea donde ellos siempre acostumbraban ir y de cacería, inspirarse en el paisaje, etc. Era un pintor. Sin embargo, lamentablemente, minutos antes, al lugar por donde ellos iban a pasar, habían asaltado una camioneta. Y la población estaban alarmados y de repente alguien en la parte de arriba de un cerro logra ver el pick-up que va por la carretera y divisa que en ese pick-up llevan dos armas, dos escopetas. Él no estuvo preguntando quiénes son, qué clase de armas son. Simplemente dio el grito y dijo, en el pick-up rojo que va allá, ahí van los ladrones, los que asaltaron la camioneta. Y en cuestión de minutos rodearon ese vehículo, bajaron a los dos pasajeros y simplemente les dijeron, ustedes fueron los que asaltaron la camioneta. Ahí llevan las armas. ¿Dónde está lo robado? Y empezaron. No le dieron opción a explicar nada. Trajeron gasolina, los rociaron de gasolina, les prendieron fuego y mataron a los dos. 2 días después se dan cuenta que habían cometido un tremendo error. Habían incinerado el cuerpo de uno de los más grandes expositores, pintor guatemalteco, por sus obras reconocido a nivel internacional. No recuerdo exactamente el nombre, pero fue famoso este caso y se dan cuenta que cometieron ese grave error por el grito de alguien. Ahí es donde vemos realmente cuáles pueden ser realmente los factores negativos. En lo demás, pues, nos reservamos si eso no es operante o no, pero queda como criterio para que analicemos. Pero el derecho consuetudinario en sí, entonces, tiene como base
actos repetitivos, constantes y que la comunidad o la sociedad consideran los correctos y que así debe de aplicarse. Mientras que las costumbres son actos repetitivos, constantes, practicados por una o dos o más personas, pero que van a afectarle a él mismo. Esas son las costumbres. Costumbre de lavarme las manos, costumbre, sí, como ahora tenemos la costumbre de echarnos gel en las manos, no es una costumbre. ¿Por qué? Por nuestra salud. Eso es básicamente. Quiero que me permitan unos minutitos porque si no se me está yendo el tiempo y no voy a terminar con el último tema que está programado básicamente para el día de hoy en el tema de repaso básicamente. Vamos a ver del último tema que teníamos apuntado por acá, que es la relación Oye, este es un tema cortito y con esto terminamos. Hasta aquí llega el examen cuando dice relación entre el Estado y el derecho. Recuérdense que el Estado y el derecho son dos entes que siempre van a ir de la mano. ¿Cuándo surgió el Estado? ¿Cuándo surgió el derecho? ¿Por qué se relacionan? Muy bien. Hay que concebir al derecho como la condición necesaria del Estado actual. No podemos hablar, lógicamente, como decimos, que no son impredecibles uno al otro. Asimismo, el Estado como la necesaria condición del derecho presente. En otras palabras, podemos decir, no puede existir derecho sin Estado, ni Estado sin derecho. Ambas instituciones son imprescindibles uno al otro. Ambos se apoyan. Nos preguntábamos, ¿qué fue primero, el Estado o el derecho? Y ahí es donde viene la pregunta, ¿y cuándo surgió el Estado y el derecho? Bueno, eso ya lo sabemos, cuando se desintegró la comunidad primitiva, cuando existió la propiedad privada, cuando haya lucha antagónica de clases, explotación del hombre por el hombre, y entonces esa relación de Estado y derecho siempre van a ir de la mano. No puede haber un Estado sin derecho, ni un derecho sin Estado. ¿Por qué razón? No puede haber un Estado sin derecho porque si solo existiera el Estado, pero no existiera el derecho, eso fuera una verdadera anarquía, cada quien haría su santa y sagrada voluntad. Y no puede haber Estado o no puede haber derecho sin Estado, porque entonces ¿dónde se aplicaría el derecho? Tienen que haber, lógicamente, Estado, personas, habitantes, territorio, etc. Estamos hablando sobre la relación Estado y derecho. Estado es un vocablo latino que viene de status, una posición en relación con otras posiciones sociales, impone ciertas expectativas de conducta. Recordamos que el Estado dijimos que es el grupo de personas asentadas en un territorio donde hay un gobierno o un poder y lógicamente tienen una soberanía y que buscan el bien común. Eso es el Estado. En 1469 a 1527 se introduce en la literatura científica la voz Estado, en la obra del Príncipe en el año 1513. En 1530 a 1596 emplea la palabra Estado, basado en la razón, no en la dogmática. El Estado, entonces, ¿cuáles son sus elementos? En primer lugar, territorio. O sea, el famoso territorio nacional, lo que ejemplificamos en su propiedad con un mapa. Luego tenemos el elemento humano, los habitantes directamente de la República, en el caso de Guatemala. Tenemos la soberanía, que no debemos depender de ningún Estado extranjero. Por lo menos teóricamente así suena. El territorio nacional, los elementos del Estado, entonces, básicamente, territorio, personas o habitantes, soberanía, tiene que haber o existir un poder o un gobierno y, lógicamente, el bien común, que van a conformar los elementos propios del Estado. El derecho como elemento del Estado. El derecho es un sistema de reglas sociales que ordenan la conducta humana. Es un producto social que representa y realiza un orden deseable. En todo Estado tiene que haber un derecho, porque el derecho siempre va a ir orientado a imponer reglas de conducta.
Y lógicamente, como dicen los materialistas, tanto Marx y Engels, que el derecho siempre va a estar al servicio de la clase dominante, que son los que siempre van a poner a su favor el derecho. Y lo vimos en la clase, en los regímenes económicos, desde lo que es ya el esclavismo, el derecho al servicio de los esclavistas. En el feudalismo, el derecho al servicio del feudal. En el capitalismo, el derecho protegiendo siempre los intereses del capitalista. En el socialismo, el derecho protege el interés de la sociedad. Y en el comunismo, todavía dijimos, nos quedan las dudas qué va a pasar allá, porque es un sistema que aún todavía no está vigente. Que hay muchos estados o países o repúblicas que se llaman comunistas, pero lógicamente en lo teórico, en lo práctico, están muy, muy alejados todavía de ese sistema. El papel del derecho es encauzar entonces al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. El derecho siempre va a ir orientado a poner reglas, que todo marche bien, encauzar al Estado en sus funciones dentro de un sistema normativo. Normativos es decir, las leyes. Funciones del Estado con relación al derecho. Y esto que nos quede claro, porque esto es, diríamos, pregunta segura de examen. Las funciones del Estado con relación al derecho. En primer lugar, tenemos aquí al organismo legislativo, o sea, el Congreso de la República. Aquí, por favor, mucha atención, aquí es donde nacen las leyes. Aquí se va a dar básicamente ese proceso de formación de la ley. Aquí se va a crear la ley en el Congreso de la República. Y a esa función se le llama función normativa, o también función creadora. Es la elaboración de las leyes a través del Congreso de la República. Artículo 157 de la Constitución, donde establece la función o el trabajo principal del organismo legislativo. A esa función se le llama función normativa o función creadora. ¿Quién la ejerce? Congreso de la República. ¿Por qué creadora? Porque aquí van a crear la ley. Aquí es donde se va a aprobar la ley. Normativa, porque lógicamente van a ser normas o leyes las que van a surgir de este organismo primario, de esa maquinaria del Estado que se llama Congreso de la República. Entonces, la primera función es la función normativa o creadora. En segundo lugar, tenemos la función, estamos hablando de funciones del Estado con relación al derecho. El Estado tiene su segunda función que se llama función ejecutora, que consiste en hacer cumplir las normas jurídicas. Y esa función ejecutora le corresponde por mandato legal al organismo ejecutivo, representado por el presidente de la República. Su función ejecutora es hacer cumplir las leyes en nuestro país. Fíjese que estamos hablando función ejecutora. La función normativa, la función ejecutora. ¿Por qué se llama función normativa o creadora? Porque aquí nacen las leyes. Aquí se van a crear las leyes en el Congreso de la República. ¿Por qué se llama función ejecutora? Porque le corresponde al organismo ejecutivo ejecutar o hacer cumplir las normas jurídicas, las leyes. Y finalmente encontramos las funciones del Estado con relación al derecho, la función administrativa o administrar justicia. O algunos le llaman simplemente la función protectora. Su función es administrar la justicia por medio de los tribunales de justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Está fundamentado en el artículo 203 de la Constitución Política y le corresponde con exclusividad esa función del Estado con relación al derecho al organismo judicial. Administrar justicia o la función protectora. Su función es administrar la justicia por medio de los tribunales de justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Así es que hemos visto que dentro de lo que es el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, que son los tres organismos primarios de la maquinaria del Estado, se va a dar esa relación de funciones del Estado con relación al derecho. La función, para recordar, no se nos olvide, la función normativa o creadora le corresponde al Congreso. ¿Por qué? Porque aquí van a hacer el derecho.
Aquí nacen las normas jurídicas. O aquí se van a crear, por eso función normativa creadora. ¿Quién les va a ejecutar estas leyes? El Ejecutivo, función ejecutora, le corresponde al organismo ejecutivo. Y tenemos básicamente el papel en sí del organismo judicial, que es administrar justicia o simplemente de proteger al derecho. Función protectora. Administrar justicia por medio de los tribunales de justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Bien, este es un resumen muy concreto en relación a la función que ejerce básicamente el Estado hacia el derecho. Bueno, hicimos esta presentación así rápidamente para que ustedes tuvieran un conocimiento y lógicamente también tener la idea clara para lo del examen. Este material lo compartimos dentro de los que se les hizo llegar el fin de semana. Espero que lo hayan tenido, que lo hayan leído y que por supuesto no haya surgido ninguna inquietud o alguna duda. ¿Y sí? Volvemos y regresamos a el tiempo de preguntas y respuestas si todavía las hay. ¿Los escucho, jóvenes? Dulce Argueta, me parece que pregunta por ahí. Sí, licenciado. Dice que la verdad no es como tan pregunta, pero es que no encontré como una definición concreta del pluralismo jurídico guatemalteco. Sí. ¿Cuál era la pregunta en sí directamente ahí? ¿En qué consistía el pluralismo jurídico guatemalteco? ¿En qué consistía el pluralismo jurídico guatemalteco? A ver si alguien me puede ayudar allá antes de dar yo la respuesta. Si alguien la contestó, compartamos nuestra respuesta y luego les digo si es la correcta o no. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Lo que yo encontré, pero igual no lo entendí muy bien, es que dice que el pluralismo judicial es la coexistencia dentro de un estado de dos o más sistemas jurídicos. Actualmente en Guatemala se discute una reforma al sistema de justicia impulsado por los 3 poderes del Estado y respaldado por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Bueno, ahí más o menos usted transcribió parte de un texto que está ahí en el libro. Bueno, escuchemos otra respuesta y después les doy el comentario y la respuesta conveniente. Por favor. ¿En qué consiste el pluralismo? ¿Qué más dice? Pluralismo jurídico guatemalteco, ¿verdad? Ariana, me parece que quería participar. Sí, yo respondí que era el conjunto de normas que pertenecen al territorio guatemalteco que rigen las actitudes y normas que debemos seguir como población. Bueno, por ahí casi nos estamos acercando a la respuesta. ¿Alguien más? Licenciado, yo escribí que es un sistema organizado de tipo bilateral coercitivo que busca reparar más que castigar, exterior y hasta cierto punto teorónomo. Gracias, Jimena. ¿Alguna última opinión antes de dar la respuesta? Fíjese que la pregunta ahí es un poquito muy amplia. Dice, ¿en qué consiste el pluralismo jurídico guatemalteco? Ahí nos están haciendo básicamente una pregunta y a la vez casi nos dan la respuesta. Porque cuando hablamos, y aquí para entender mejor el tema, solo hablo directamente de lo que es plural, de lo que es singular. Plural sabemos que son varias. Singular es uno. Y aquí nos están preguntando en qué consiste el pluralismo jurídico guatemalteco. Eso significa que nos están diciendo de antemano, que en Guatemala hay una infinidad, diríamos, de leyes. A eso es lo que nosotros conocemos pluralismo
jurídico guatemalteco, a ese conjunto de normas legales o leyes existentes en nuestro país, entonces, lógicamente que van ligadas a regir la conducta de los guatemaltecos. Entonces usted puede, como es una pregunta, para no contestarla literalmente como está en el libro, sino que entender lo que yo estoy respondiendo, si me preguntan qué consiste en el pluralismo jurídico guatemalteco, la respuesta muy simple para darle es decir que el pluralismo jurídico guatemalteco consiste en el conjunto de normas o de leyes vigentes en Guatemala. Ese es el pluralismo jurídico. Pluralismo, todas las leyes. Lógicamente algunas están vigentes o quizá otras ya no, pero lo que integra en sí nuestro derecho es un pluralismo jurídico guatemalteco. Así de manera más simple para resumirla. No sé si alguna otra inquietud o duda, por favor. ¿Ya no hay más dudas? Sí, licenciado, yo tenía una duda más. ¿Qué órgano es el encargado de crear el derecho consuetudinario? Ah, muy bien. Fíjese muy bien que aquí hablamos, ya nos están haciendo la pregunta, ¿qué órgano es el encargado de crear el derecho consuetudinario? Para entender quizá antes esto, tendríamos que hacer el derecho consuetudinario. ¿Cuál sería lo contrario del derecho consuetudinario? El lado opuesto del derecho consuetudinario. El derecho vigente. O sea, lo que se realiza en el Congreso de la República, por ejemplo, ahí hablamos, el Congreso es el encargado de crear el derecho vigente en las normas jurídicas en nuestro país. Pero en cambio el derecho consuetudinario no le corresponde al Congreso. Vemos directamente, volvemos un poquito más al ejemplo del video que acabamos de presentar. Ahí estamos hablando de una clase de un derecho constitucional, discutible, claro que sí. Pero la pregunta es, lo que están haciendo ahí en esa comunidad, incluso están avalando los castigos a esas personas por X conducta que no es la correcta quizá. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que se inventaron ese castigo, por decirlo de esa manera? O sea, ¿quiénes crearon ese castigo? ¿Será que el Congreso de la República? ¿Será que el presidente de la República? ¿Será que el organismo judicial? ¿O será que la misma comunidad, la misma sociedad donde se está aplicando? Yo pienso que es la sociedad, pues. La sociedad o la comunidad. Entonces, ¿quién es el creador del derecho consuetudinario? La comunidad o la sociedad, que en el momento que la practiquen, la practican, la repiten y la aceptan como buena, eso ya se convirtió en derecho consuetudinario. Ellos son los que están legislando, ellos están poniendo sus normas. ¿Cuáles son los castigos? ¿Cuál es la conducta que se va a castigar? Eso entonces lo está haciendo no el Congreso de la República, lo está haciendo la propia comunidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Nos quedan todavía algunos minutitos. Disculpe, cuando dice a qué se denomina dictadura de clase, ahí eso no lo podré responder. Ah, muy bien. Estamos hablando sobre cuando hablamos de las luchas antagónicas de clases. Y la dictadura de clases no es más que el dominio o el poder que ejerce una clase social determinada. Regularmente cuando hablamos en el capitalismo, por ejemplo, la clase social determinante es la clase que ostenta el poder económico. Y ellos entonces son los que van a ejercer básicamente ese poderío. Es la dictadura. La dictadura no es más que estar dando órdenes a la fuerza, me hacen esto, me lo hacen o me lo hacen, cumplen o no, y si no usted sabe qué pasa en el capitalismo, va para afuera. Así de simple. Eso básicamente, entonces, a eso se le llama dictadura de clase, donde una clase social determinada impone sus condiciones. Licenciado, yo sé que ya hicieron esta pregunta, pero entonces en sí no hay una como
una etapa exacta donde nace el derecho y el Estado. El derecho y el Estado nace o surge directamente en la comunidad primitiva cuando ya está desapareciendo, cuando ya está terminando la comunidad primitiva, antes de entrar al esclavismo. ¿Y en qué momento? A eso se le llama desintegración de la comunidad primitiva. ¿Y en qué momento se desintegra la comunidad primitiva? Cuando surge la propiedad privada. Cuando ya hay división de clases sociales y no digamos cuando hay explotación del hombre por el hombre. Ahí, en ese preciso momento, está surgiendo, naciendo, apareciendo el Estado y el derecho. ¿Para qué? Para garantizar la propiedad privada. Para garantizar los derechos ya de los propietarios, o sea, de los que dicen, ya tenemos tierra, ya tenemos ganado, y hay que protegerlos, si no, nos lo van a quitar. Entonces el derecho viene y va a garantizar esos derechos de estas personas poderosas ya económicamente de esa época. Estamos hablando de la comunidad primitiva. Porque cuando llegamos ya al esclavismo, ahí hay Estado y derecho. Tan es así que el Estado va a estar al servicio del esclavista. El derecho totalmente respaldo al esclavista y cero derechos para los esclavos. Y así sucesivamente. Ahí estamos hablando entonces del surgimiento y aparecimiento del Estado y el derecho. Adrián García, por favor. Entonces, licenciado, lo primero fue el Estado y después el derecho. La pregunta, ¿qué fue primero, el Estado o el derecho? Esa pregunta es un poquito difícil contestar porque parece aquello de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí estamos hablando, si hablamos ¿qué fue primero, el Estado o el derecho? Fíjese que el derecho es ese conjunto de normas que van orientadas para castigar o para normar la conducta de las personas en sociedad. Y el Estado es la institución que se va a prestar para hacer efectivas esas normas. Y entonces, por ejemplo, si hablamos directamente a nivel de comunidad primitiva, cuando se está desintegrando la comunidad primitiva, cuando las tribus se separaron, unas tribus pastoriles y otras tribus ganaderas, y entonces cada quien empezó a incrementar su fortuna, ahí estamos hablando, aparece la propiedad privada. Y entonces lo primerito es, lógicamente, diríamos que surge el Estado. Y el Estado como ente, porque el Estado necesita población, necesita territorio. Lógicamente necesita poder, soberanía y bien común. Estando ya el Estado, inmediatamente el Estado es el que va a crear el derecho. Y el derecho va a garantizar básicamente las actuaciones de la clase poderosa, que en este caso son los propietarios. Por eso el derecho va a garantizar la propiedad privada. Y entonces yo diría, me atrevo a decir que ¿qué surge primero, el Estado o el derecho? Yo siempre digo que son dos instituciones que van siempre de la mano y surgen casi simultáneamente. Pero por lógica, no puede haber derechos sin antes quién lo va a crear. Por lo tanto, entonces tiene que estar el Estado con sus elementos fundamentales: población, territorio, poder, soberanía y bien común. Y lógicamente después venimos a hablar ya directamente de derecho que va a ser creado por los hombres. Muy bien, no sé si hay todavía preguntas, inquietudes. Este era el objetivo de la clase del día de hoy. Me interesa, por favor, para mañana, yo no sé si la licenciada por ahí estaba viendo que sí les había compartido un listado, no sé, para que verificaran, porque por cierto habían algunos nombres que necesitábamos que se verificaran allá. Hay un nombre de un compañerito que necesitan que actualice su número de correo, su correo electrónico, porque si no, no va a poder participar mañana en el examen. Permítame un segundito, vamos a ver.